María, podéis pedir la palabra usando el icono de la mano, ¿vale? Las preguntas pueden hacerse en castellano, en inglés, en francés o en español. Y antes de plantear la pregunta, pues por favor os podéis presentar con vuestro nombre, organización y país y os pedimos brevedad y claridad en vuestras intervenciones. Un par de avisos sobre los micrófonos, por favor, os pedimos que silenciéis vuestros micrófonos para poder contar con una mejor calidad del sonido, ¿vale? Pero que dejéis abierta la cámara para que podamos ver las caras de quienes estamos hoy en esta sesión. Bueno, sin más dilación, paso a presentar a las tres personas que participan hoy en la mesa, a Carlos Pérez de Armiño, a Francisco Rey y a Marta Valdés. Carlos Pérez de Armiño es profesor titular de Relaciones Internacionales de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, e investigador de EGOA, el Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional, y fue director 6 años. También es responsable del programa de doctorado de estudios sobre desarrollo de la misma universidad. Ha realizado investigaciones y publicaciones en torno a la seguridad alimentaria, la acción humanitaria y la construcción de la paz, así como sobre la vinculación entre la acción humanitaria y la cooperación para el desarrollo. Francisco Rey es miembro fundador y director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, el IECA. Tiene experiencia de trabajo en la Cruz Roja y otras ONGs, así como en la cooperación social en temas de desarrollo, acción humanitaria, de riesgos de desastres y construcción de la paz. Desde hace unos años se dedica a la investigación, consultoría, reflexión, incidencia y docencia sobre cooperación y ayuda, impartiendo clases en numerosos másters, asesorando a instituciones europeas y agencias de Naciones Unidas, así como a donantes, entre ellos a la Agencia Española de Cooperación Internacional y otras comunidades autónomas. Ha publicado numerosos estudios y artículos sobre el nexo desde una perspectiva crítica que podéis encontrar en la web del IECA. Y Marta Valdés es economista y tiene un máster en Desarrollo y Ayuda Humanitaria. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector humanitario y de desarrollo, en los que ha dirigido, gestionado y apoyado un importante número de programas humanitarios en Centroamérica, África y el Cáucaso Sur. Ha trabajado con distintas ONGs internacionales en terreno y en la sede central, así como en la FAO. Y durante su carrera ha trabajado en temas relacionados con la calidad, la seguridad alimentaria, el monitoreo, la evaluación y el aprendizaje. Marta es directora humanitaria de Oxfam Internacional y durante 5 años colideró el grupo de referencia 4 del IASC sobre la colaboración humanitaria, desarrollo y la paz. También está con nosotros 2 personas del IECA que han realizado el estudio, Alfredo y Lucía, pero os lo presentaré después, ¿vale? Entonces pasamos ahora ya con la ronda de preguntas a las personas expertas, a Carlos, a Paco y a Marta. Tenéis más o menos, bueno, trataremos de que sea tipo conversatorio y que nos podamos ir, aunque os voy a ir dirigiendo un poco diciendo que a quién le voy diciendo la pregunta, pero no dudéis en responder a comentarios que hagan vuestros compañeros. Entonces, bueno, la primera pregunta es, bueno, ¿qué es el triple nexo para vosotros, no? Y qué concepto estáis manejando. Entonces, adelante, quien quiera comenzar. Paco mismo. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes y bueno, enhorabuena por el seminario y enhorabuena también por el éxito de que haya tanta gente conectada. Por ser muy breve, yo creo que el triple nexo o triple nexus, como dicen los pedantes, es un planteamiento más o menos original, tiene algo de novedoso para un tema que es muy antiguo y que es un tema que es tan antiguo casi como la propia cooperación al desarrollo y como la propia acción humanitaria, que es el de cómo debe vincularse un tipo de intervenciones con otras. ¿Qué tiene de original? Pues yo creo que es el incorporar con más fuerza la construcción de la paz en el ámbito de la vinculación y ayuda a desarrollo. Como es bien sabido, hay iniciativas desde hace décadas, pero en este caso incorpora con más fuerza el elemento construcción de la paz, lo que yo creo que es positivo. Yo mismo y desde IECA fuimos un poco desconfiados al inicio por ser una propuesta que venía de los donantes, con un enfoque muy, bueno, muy norte-sur tal vez.
Y fuimos analizando pues más a fondo las posibilidades y ahora digamos que creemos que el triple nexo es una oportunidad para unificar planteamientos sobre tres dimensiones que no debían haber estado tan separadas, pero que lo han estado en el pasado. Creemos además que es un enfoque que, aunque está en construcción y tiene muchos elementos de crítica, como veremos en esta sesión, va más allá de otras propuestas de la comunidad internacional en la incorporación de la paz, como por ejemplo de la propia Agenda 2030. La Agenda 2030 es bastante impermeable a los temas de paz, el ODS 16 lo hace muy marginalmente y es una agenda básicamente optimista que no reconoce los temas de conflictividad internacional como si hace la propuesta de triple nexo. Entonces, desde mi punto de vista en esta primera intervención, creo que es bueno, plantea retos porque plantea un trabajo en común de diferentes perspectivas, pero creo que es algo que abre oportunidades. Me quedaría aquí por el momento y muchas gracias, Pilar. Ujú. Muy bien, gracias, Paco. No sé si Marta, Carlos, os animáis a esta primera pregunta, a responder esta primera pregunta. Sí, bueno, hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación y por el evento. Me parece un súper resultado tener tanta gente conectada para hablar del nexo, que es un tema complejo y es verdad que muy teórico. Yo querría un poco construir sobre lo que había presentado Paco y hablar de algunos elementos también que creo que son interesantes en el concepto del nexo y que no existían en iteraciones anteriores de la misma idea. Creo que durante muchos años intentamos conectar el trabajo humanitario con el trabajo de rehabilitación y de desarrollo, hablando de una secuencia. Era una secuencia de acontecimientos que pasaban en el tiempo y creo que hay algo también positivo que aporta el trabajo alrededor del nexo, que es el reconocimiento de que tal secuencia, que la consecución de acontecimientos en el tiempo no está generando buenos resultados. Por lo tanto, creo que aporta esta visión de la necesidad de alinear estratégicamente los trabajos en desarrollo, los trabajos humanitarios y el trabajo de construcción de la paz, que evidentemente genera dificultades más en algunos contextos que en otros, pero y en diferentes fases, especialmente en conflicto, pero creo que todo lo que Sorry, everybody seems to have been muted. ahora, no sé qué ha pasado, no Muta sé todo el mundo. cuándo se ha silenciado. ¿Cuándo se ha silenciado el teléfono? I don't know. When did I get silenced? I'm not quite sure. Bueno, estaba diciendo Well, que as I la was parte saying, no secuencial in es the algo interesante que aporta el non-sequential part nexo, of things es el is reconocimiento de very que important la because it's the secuencialidad entre una recognition acción that the humanitaria sequence seguida de un trabajo de rehabilitación y de of desarrollo no es la solución a los problemas, ¿sí? Y además el reconocimiento de que es necesario no confundir a todos los actores que pueden tener mandatos muy diferentes, pero sí asegurar que hay una alineación estratégica. Que esta alineación estratégica no quiere decir, por tanto, que los diferentes actores pierdan su identidad. Desde Oxfam, en Oxfam somos una organización multimandato que trabajamos la parte humanitaria, pero también la de desarrollo e influencia. Trabajamos en el tema del nexo desde hace ya años y básicamente siempre con un objetivo de reducir las necesidades de manera consistente en el tiempo y además intentando hacer un esfuerzo progresivo e intencionado para alinear diferentes estrategias desde una perspectiva práctica y desde una perspectiva programática. Voy a parar aquí y no sé muy bien cómo se me ha seguido por el problema de la conexión, pero espero que sí. Se te ha oído bien, ¿eh? Sí, gracias. Gracias, Marta, se ha escuchado. Creo que ha sido un momentito solo. Pues nada, Carlos, si quieres aportar algo nuevo, reforzar alguna de las ideas sobre el concepto de triple nexo, adelante. Vale, bueno, Arratsalde on guztioi, buenas tardes y gracias por la invitación. Perdón. Bueno, pues como decía Paco,
el triple nexo de alguna forma es la continuidad de debates que ya ha habido en el pasado, ¿no? Que por lo menos desde finales de los años 80, cuando surgieron, perdón, pero un momentito, perdón, ¿eh? Vaya, perdón. Decía que ya a finales de los 80 empieza un debate sobre cómo vincular la ayuda humanitaria con la cooperación al desarrollo. Y bueno, es un debate que ha tenido diferentes modulaciones, propuestas, pero en la última década escasa, pues se le ha añadido un nuevo elemento que es el de la paz, ¿no? Y como también comentaba Paco, es un debate que surge desde fundamentalmente organizaciones multilaterales y estatales. Esto de alguna forma ha marcado un poco su desarrollo y también las reticencias hacia el triple nexo. Eh, Aunque bueno, pues se ha ido extendiendo a las diferentes ONGs, prácticamente todas las grandes ONGs tienen algún posicionamiento sobre el triple nexo, pero de todas formas sigue siendo un enfoque que está todavía en proceso de maduración y que tiene deficiencias tanto teóricas como programáticas y que también afronta diferentes obstáculos de diferentes tipos. Por un lado, hay diferentes visiones del triple nexo. Hay dudas, como también creo que Paco comentaba, sobre todo en el ámbito humanitario, sobre sobre su implementación, el riesgo de que erosionen los principios humanitarios. También afecta a las diferentes culturas y formas de funcionamiento de los actores en cada uno de los campos, humanitario, desarrollo y construcción de paz. Incluso toca de alguna forma aspectos sensibles relativos a la competencia entre esas diferentes organizaciones, ¿no? Pero yo quisiera mencionar, porque es un poco desde el campo, el campo desde el que yo hablo, que es el de la construcción de la paz, yo diría que hay otro problema en el triple nexo que tiene que ver con la falta de claridad respecto a qué paz, sobre qué paz se habla. Porque la idea de la vinculación ayuda humanitaria, cooperación al desarrollo, como decimos, viene ya de décadas atrás. Entonces, el elemento novedoso es ese tercer pilar, la construcción de la paz, y en torno a este tercer pilar novedoso, pues la verdad es que hay no mucha claridad, yo creo. Es significativo ver los diferentes documentos de organizaciones multilaterales, incluso ONGs, al hablar del triple nexo, como en muy escasa medida hablan de construcción de paz. La mayor parte del contenido se centra en temas humanitarios o de cooperación al desarrollo, pero la elaboración teórica en torno a la construcción de paz dentro del triple nexo, pues la verdad es que suele ser bastante escasa. Incluso también diría que los debates se mantienen en el ámbito de organizaciones humanitarias y de cooperación al desarrollo, pero que no es un debate que esté muy presente en el campo de los estudios de paz. Hay, yo creo que poca elaboración teórica y poca producción, pocos análisis, pocas publicaciones en el campo de los estudios de paz que se centren en este debate, ¿no? Como decía, es un debate que está todavía en desarrollo teórico y programático y, entre otras razones, yo creo que una es que se usa el concepto de paz de forma bastante vaga y genérica, que muy pocas veces se tiene en cuenta pues que hay diferentes formas de entender la paz, que es un concepto muy político, muy controvertido, que se presta a muchas interpretaciones. Y básicamente por simplificar, podríamos hablar de dos grandes formas de entender la construcción de paz, tanto a nivel teórico como político, en las últimas décadas. Una sería la visión que solemos denominar de la paz liberal, es decir, una visión centrada sobre todo en la reconstrucción de los estados y en la promoción del libre mercado. Es una visión de arriba a abajo, bastante estatocéntrica, que se basa en la paz negativa, es decir, en el silencio de las armas, pero que no hace un esfuerzo por afrontar las causas raíces de
los conflictos, ¿no? Incluso en muchas ocasiones este modelo, como ocurre con frecuencia en documentos de la Unión Europea, se confunde con el de estabilización. Se confunde construcción de paz con estabilización, que es otra cosa bien diferente. La estabilización sería, digamos, un esfuerzo por contener la violencia, por acallarla, para que no irradie a otros países, etcétera, ¿no? Y habría otra gran forma, bueno, y siendo muy simplista, digamos, una visión posliberal o visiones posliberales de la paz en el campo de lo que se denominan los estudios críticos de paz, que busca una paz positiva, es decir, una paz con transformaciones estructurales que afronten las causas del conflicto, que incluya aspectos como son los derechos socioeconómicos, la reducción de las desigualdades, la participación, la justicia de género, etc. Este es un enfoque que va de abajo arriba, que se centra en, que pretende construir desde las bases y centrado en un ámbito local, movilizando a las comunidades, afrontando sus necesidades, respetando su cultura, etcétera, etcétera. Bueno, pues tenemos, pongo solo estos dos ejemplos para dar testimonio de cómo hay una pluralidad de visiones en torno a la paz, y sobre este tipo de visiones apenas hay debate. Incluso en las ONGs, cuando aluden a su, digamos, al apoyo a una paz positiva, con justicia, etcétera, etcétera, sin embargo, no se profundiza en este tipo de debates. Entonces, yo creo que, en definitiva, el aporte del triple nexo está en el pilar paz, pero sin embargo es un pilar, un ámbito muy poco discutido y muy insuficientemente incorporado al trabajo en el campo humanitario y de cooperación al desarrollo. Si me permites, Pilar, si quería reaccionar brevemente porque creo que hay algunos datos que no se conocen mucho. El componente construcción de la paz dentro de la cooperación ha sido muy escaso, tanto en términos cuantitativos como en términos cualitativos, como decía Carlos. Es decir, el nexo no hace sino reconocer una carencia de la cooperación, que ha invertido poco en temas de construcción de la paz, sea la paz que sea. Y yo creo que el nexo sí que ofrece una oportunidad precisamente a los actores de paz de incorporarse con más fuerza a la relación con los actores humanitarios y con los de desarrollo. Eso en primer lugar, ya que la construcción de la paz sea un referente básico del desarrollo. Y en segundo lugar, creo que hay que ver, aunque no puede que falten desarrollos teóricos, a los académicos siempre les parece que faltan desarrollos teóricos, si no, no tendrían trabajo, claro, para justificar su investigación, pero creo que en el triple nexo nosotros mismos hemos hecho algún trabajo, diferenciamos, y esto no es muy académico, paz con mayúsculas de paz con minúsculas. Y es una broma que se ha hecho muy popular en este sector, que es decir, ver la construcción de la paz también en aquellos aspectos micro que tiene que ver con mejora, pues, de las relaciones intracomunitarias, mecanismos de resolución de las controversias, otras muchas cosas. Nosotros, por ejemplo, hicimos un trabajo hace unos años sobre el triple nexo en la migración venezolana por toda América Latina, y indagábamos sobre ese tema, sobre la reducción de la estigmatización de la población venezolana, todo este tipo de cosas. Entonces yo creo que, aun habiendo los problemas que Carlos cita, creo que el triple nexo sí que da una oportunidad que no existía antes ni en la cooperación al desarrollo ni en la ayuda humanitaria, para abrirse más a incorporar elementos de construcción de la paz. Y en ese sentido, yo soy algo más optimista porque creo que hay iniciativas en marcha y que ofrecen una oportunidad para incorporar precisamente a los actores de paz, como citaba. Si es Sí. posible, yo también quería reaccionar a este tema y he puesto un documento en el chat, porque sí que es cierto que el tema de paz entra muy fuerte en el concepto de nexo, y cuando empezamos en el grupo de resultados del Interagency Standing Committee, que es como la coordinación global humanitaria entre las agencias de Naciones Unidas y algunas ONGs, uno de los temas que
tratamos era la falta de claridad sobre cuando hablamos de paz, de qué hablamos. Y justamente lo que comentaba Paco, lo podéis encontrar en este documento que he puesto el link en el chat. Básicamente es un documento que lo que intenta es explicar cuando hablamos de paz, de todas las dimensiones de las que hablamos. Y que evidentemente trabajar con actores de paz en determinados contextos puede generar un problema para las organizaciones que tienen un mandato humanitario en relación con los principios humanitarios y con el uso de los principios humanitarios en el día a día. Cuando hicimos todo este trabajo de investigación y de poner los conceptos juntos, hicimos también una serie de podcasts con diferentes colegas de diferentes países que trabajaban sobre el nexo. Y uno de los temas que trabajamos era justamente el elemento de paz y el elemento de los principios humanitarios. Y evidentemente hay tensiones. Hay tensiones porque es cierto, ¿no?, que dentro de lo que entendemos por paz también están todo lo que se llaman las intervenciones de seguridad. E incluso en algunos contextos donde se habla del trabajo de estabilización, hay elementos que generan dificultades a la hora de un trabajo conjunto. Entonces yo creo que es importante que tengamos que desempaquetemos un poco lo que es la paz. Yo sí que creo que ha habido trabajo. Hay otro trabajo que hicimos en el grupo de resultado 4 sobre herramientas y maneras en las que las organizaciones humanitarias pueden trabajar en algunos elementos de paz y cómo se puede manejar el tema de los principios. Y todo esto está publicado. Creo que es complejo, pero es complejo utilizar los principios humanitarios en el día a día, ¿no? Porque no es una receta de sí o no, sino que es siempre un, bueno, encontrar un equilibrio entre unos y otros. Entonces, yo creo que para mí es un segundo elemento, porque creo que la no secuencialidad es importante y lo veremos luego cuando hablemos de algún que otro contexto en el nexo. La paz es importante y ha habido trabajo para intentar identificar, pero no olvidemos que lo que falta sobre todo es un espacio en el que los diferentes actores de desarrollo humanitarios y de paz se sienten y trabajen sobre qué significa el nexo. De momento lo que hay son trabajos muy independientes en los silos, en los humanitarios por un lado, los de desarrollo por otro y los de paz por otro, y así no vamos a conseguir avanzar en esta implementación. Gracias. Sí, gracias Marta, Paco, Carlos. Igual ahora estáis avanzando a una segunda pregunta que tenía, es si es pertinente hoy en día hablar de triple nexo, ¿no? Estás comentando esa falta de espacio de trabajo articulado, de trabajo conjunto. Un peligro de qué ocurre con los principios humanitarios o con el componente de acción humanitaria en contextos de conflicto, en contextos violentos, ¿no?, en los que hoy en día es pues en la mayoría de los que estamos viendo, ¿no?, contextos también de larga duración. Entonces, bueno, pues la pregunta va un poco por ahí. Entonces, ¿es pertinente en este contexto, en estos contextos humanitarios y contextos de desarrollo y de paz en los que estamos ahora, seguir con el triple nexo? ¿Hay que seguir profundizando en ese trabajo conjunto o qué hacemos? Desde mi punto de vista, el triple nexo es un enfoque que y va en línea con lo que Carlos dijo al inicio, de cuando surge los debates sobre vinculación, ayuda a desarrollo, tenía que ver con un cierto cambio en los contextos de conflictividad violenta, pues, en el mundo. Eso ha seguido cambiando y el triple nexo yo creo que trata de adecuarse más a los cambios que ha habido, pues, más recientemente. Y en ese sentido yo creo que es un enfoque que es muy pertinente en los escenarios de fragilidad, de reconstrucción posbélica o de procesos donde la construcción de la paz cobra pues un valor más relevante. Hay una discusión sobre si el triple nexo es un enfoque generalizable a otros contextos, pero el debate creo que nos llevaría muy, muy lejos. Y yo sí creo que hay que verlo, y es una cosa que complementa lo que han dicho Marta y Carlos antes, no como un problema de los humanitarios, que debemos de tratar de vincularnos con la paz y con el desarrollo, sino un asunto de los tres, de los de construcción de la paz, que deben incorporarse más a las tareas tanto de políticas públicas en un Estado como de la cooperación, a los actores de desarrollo,
que deben abordar más los temas vinculados con los conflictos y con las posibles necesidades humanitarias y, por supuesto, a los actores humanitarios. Y en ese sentido yo creo que es un avance. Pero ver el triple nexo solo como un problema de los humanitarios, que tenemos que vincularlos secuencialmente, como bien decía Marta antes, con el resto pues, de los actores, creo que es una idea que hay que debatir. Si alguna gracia puede tener esto del triple nexo en construcción, es esta exigencia de romper los hilos y de trabajar en común desde el inicio, con los problemas que eso pueda plantear para los principios humanitarios o para otras formas de actuación con un carácter más político, como es por definición, como decía Carlos, la construcción de la paz. ¿Quién sigue? Marta, Marta, Carlos. voy yo. Dale, Bueno, Carlos. vale. Bueno, pues sí, concuerdo con lo que estaba planteando Paco. No solo es pertinente el triple nexo, sino que es necesario. Evidentemente, habrá que modularlo, habrá que mitigar los posibles riesgos que puede conllevar en términos, por ejemplo, de instrumentalización de la ayuda humanitaria, etcétera. Pero yo creo que un enfoque de trabajo que combine y que busque sinergias entre los tres silos, como decía Marta, o los tres pilares, los tres ámbitos, yo creo que es fundamental. Además, vivimos en un mundo en el que cada uno de los tres pilares, de cada uno de los tres hilos, o sea, la acción humanitaria, la cooperación al desarrollo y la construcción de paz, por sí mismos, cada uno de ellos es más necesario que nunca. O sea, aumenta la conflictividad, aumenta la insolidaridad, aumentan las crisis humanitarias. Desde todos los puntos de vista necesitamos más de cada una de las tres cosas. Eh, También observamos el creciente peso de los conflictos armados como causantes de crisis humanitarias, desplazamientos humanos, como causa del hambre. Los conflictos armados, los informes año a año de los últimos años nos van constatando cómo el conflicto armado es el principal causante del hambre y de las principales hambrunas que existen en el mundo, bueno, etcétera, etcétera. De tal forma que es imposible pensar en términos de desarrollo sostenible y de afrontamiento de las necesidades humanas, de reducción de las crisis humanitarias, etcétera, si no se avanza en materia de prevención de conflictos y de construcción de paz. Entonces, al final, el conflicto y la paz está atravesando todas las necesidades que pretenden afrontar la acción humanitaria y la cooperación al desarrollo. Y luego, por último, yo diría que también es pertinente y necesario el triple nexo para aumentar en la coherencia de las diferentes políticas de ayuda. Cada uno de los tres tipos de política: acción humanitaria, cooperación al desarrollo y construcción de paz. O sea, hay una clara conciencia o constatación de que trabajar en silos separados no es eficiente, que los resultados no son adecuados cuando no se combinan, no se buscan sinergias entre los tres pilares. De tal forma que diferentes organizaciones, pues Naciones Unidas, por ejemplo, desde el año 2015 ha iniciado un proceso para mejorar la coherencia de sus diferentes pilares de actuación, en concreto cooperación al desarrollo, paz y seguridad, metiéndola en un paquete, y derechos humanos. El objetivo es que se refuercen esos tres niveles y ha emprendido un proceso, por ejemplo, de reforma de su pilar de paz y seguridad con una perspectiva más preventiva para poder trabajar en coordinación, buscando sinergias con la cooperación al desarrollo y con el ámbito de los derechos humanos. Y algo parecido en el caso de la Unión Europea, con la formulación de su enfoque integral, es decir, tratar de aglutinar, de dar una coherencia interna a todas las políticas de su acción exterior. Entonces, también para la búsqueda de una mayor coherencia de las diferentes políticas, el triple nexo pues, puede ser un instrumento fundamental.
Bueno, y yo Sí. solo añadir un par de puntos a esto que acaban de mencionar Paco y Carlos, que es que además de que cada vez hay más conflictos, cada vez los conflictos se duran más, ¿no? En los años 80, aparentemente la media de un conflicto eran 13 años. En los años 2010, 2018 estábamos ya en 20 años. Entonces, con la ampliación del tiempo que duran los conflictos, las necesidades se profundizan. Y aparte que tenemos que tener en cuenta también que hay una serie de países que debido a situaciones políticas no reciben ningún tipo de inversión de desarrollo y muy poco de inversión de construcción de la paz. Entonces, creo que es importante que tengamos en cuenta que el trabajo humanitario no va a acabar de manera sostenible con un problema de necesidades. Las necesidades humanitarias es el resultado de problemas de desarrollo y de conflictos que tienen que ver con tensiones internas o regionales o mundiales. No es posible pensar que una respuesta humanitaria va a acabar con las necesidades. Y creo que hay un aspecto que tiene que ver con la responsabilidad de intentar buscar soluciones, pero soluciones sostenibles. Entonces, por eso creo que es muy relevante que trabajemos en la implementación del Nexo, porque el Nexo lo que pretende es construir este marco de responsabilidades conjuntas para intentar acabar con las necesidades. En el año 2020, desde el grupo este global de Nexo, hicimos un mapeo de buenas prácticas, que lo volvimos a repetir el año pasado, en el 2003, que ahora se va a publicar en el 2004. Y una de las de lo que pudimos ver es que realmente la implementación programática del Nexo está muy lejos aún. Es decir, que hablamos y hablamos del nexo y se hablan de las buenas prácticas en relación al compartir reflexiones y compartir análisis, pero la implementación pragmática de estrategias que trabajen sobre el nexo es algo que todavía no se ha conseguido. Y es una pena porque hemos hablado mucho del nexo y es verdad que los humanitarios lo enfrentamos todo desde una óptica donde el tiempo es un elemento crucial y pensamos que vamos a transformar la manera en la que trabajamos en cuestión de 6 meses, cosa que es poco realista. Pero creo que, o sea, el mundo lo que nos está diciendo no es que sea relevante, es que es relevante y es urgente trabajar sobre el nexo porque cada vez hay más necesidades y cada vez hay menos recursos y la complementariedad de mucha necesidad y poco recurso, lo único que acaba de acabar es en más necesidades. Entonces, creo que es importante que tengamos en cuenta todos estos elementos y os invito a leer ese análisis de buenas prácticas, que sí que levanta algunos casos interesantes en 16 países de diferentes regiones en los que analizamos el nexo y creo que es muy relevante para contextos en conflicto, pero también muy relevante para contextos que tienen crisis complejas con componentes políticos, ¿sí? Y de hecho, desde hace un par de años se empieza a hablar también del nexo con el cambio climático y con los aspectos medioambientales. O sea que el nexo es un concepto amplio que permite todo, pero creo que es importante para mí resaltar el tema de colaboración estratégica y complementariedad. Gracias. Muchísimas gracias. Os voy a lanzar una última pregunta porque vamos como un poco justos de tiempo y luego probablemente en el debate tendremos oportunidad de hablar de cómo ponerlo en práctica o después de la presentación del estudio. Comentabais que esta agenda del triple nexo, el enfoque del triple nexo surge, ¿no? desde las organizaciones multilaterales que venía un poco de arriba a abajo y por eso pues, tuvo menos acogida. Vosotros que conocéis la cooperación descentralizada, la vasca más o menos en mayor o menor medida, pero también la cooperación descentralizada del Estado español, os quería preguntar en qué medida este enfoque es posible impulsarlo en cooperaciones pequeñas, ¿no? En cooperaciones con presupuestos más limitados, con muchas organizaciones, muchas de ellas con múltiple misión o mandato, pero tal vez un poco atomizadas. Esa es la pregunta, ¿no? Si veis factible el aterrizaje del triple nexo o el impulso del triple nexo desde una cooperación descentralizada. Pues esta se la dejamos a Carlos, que es de Bilbao. Bueno, tú, Paco, conoces bastante bien el trabajo de la descentralizada, también te puedes animar después.
Bueno, Paco, pero antes escribías Paco con K, o sea, yo pensaba que era una forma de acercarte aquí. Bueno, a ver, yo creo que sí, que evidentemente tiene sentido incorporar el enfoque del triple nexo a la cooperación descentralizada, evidentemente desde sus peculiaridades, desde su tamaño, sus limitaciones, pero también sus potencialidades, ¿no? Como luego también se va a ver un poco en la presentación del informe. Eh, yo aquí recuperaría un poco algo que decía antes Paco, esa distinción entre la paz grande y la paz pequeña. Eh, Entendiendo por la paz grande, pues una serie de actividades que se refieren o sea, cuando se habla del triple nexo, claro, cada uno lo conceptualiza desde su ámbito de actuación. Y si hablamos de organizaciones multilaterales, de Naciones Unidas, de la Unión Europea, pues muy frecuentemente se está hablando en términos de paz grande, es decir, trabajo diplomático, actividades de apoyo diplomático a procesos de diálogo político y procesos de paz, o incluso actividades de seguridad y de estabilización, incluso bueno, gestión de crisis armadas, actividades de antiterrorismo, etcétera. Eso a veces se mete en el paquete del triple nexo como una forma de entender paz. Pero habría una forma de entender la paz como paz pequeña en el sentido de lo que antes denominaba la paz posliberal o crítica, es decir, el apoyo a iniciativas locales, comunitarias, de construcción de paz, de reconciliación, actividades que se pueden llevar a cabo en todo momento, no solo después del conflicto armado, como a veces vemos en la literatura de Naciones Unidas, cuando definen peace building en esos términos, sino actividades que se pueden llevar a cabo en todo momento, antes, durante y después del conflicto armado, a escala local, que pueden ayudar a generar reconciliación, limar tensiones, a abordar las causas estructurales del conflicto, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que los mayores riesgos de instrumentalización, por ejemplo, para la ayuda humanitaria, que se pueden derivar del triple nexo, es decir, de vincular la actividad humanitaria, como comentaba Marta, a actividades de construcción de paz, esos riesgos se dan sobre todo cuando pensamos en esa paz grande, es decir, cuando influyen los intereses geopolíticos, las agendas geopolíticas, diferentes intereses comerciales, etcétera, de los estados. En ese sentido, las comunidades autónomas, la cooperación descentralizada, opera en otro nivel. Está más exenta que el Estado español, en este caso, de estar condicionada por una agenda geopolítica, lo cual no le libra seguramente de otros intereses, pero esos grandes intereses de los estados no están tan presentes en una cooperación descentralizada, intereses en materia de seguridad, de geopolítica, bueno, y yo creo que también por eso y por sus dimensiones, la cooperación descentralizada se puede centrar más en la paz pequeña, es decir, en el apoyo a iniciativas locales, comunitarias, donde se puede hacer uso, aprovechar el potencial que tiene, por ejemplo, la cooperación vasca en materia de derechos humanos, en materia de justicia de género, de justicia transicional, por ejemplo. Bueno, yo creo que son ámbitos donde una cooperación como la vasca tiene su recorrido y que pueden ser puertas de entrada, digamos, para hacer un trabajo de triple nexo incorporando todas esas dimensiones a la cooperación al desarrollo y a la acción humanitaria. O sea, en definitiva, creo que la cooperación descentralizada, por concluir, tiene más capacidad, puede tener más capacidad de innovar, de buscar enfoques más innovadores, más transformadores del triple nexo, trabajando a nivel comunitario, a nivel local. Yo centraría el ámbito de actuación ahí, en el ámbito local. No creo que una ONG o una cooperación descentralizada pueda actuar en un ámbito mucho más grande que ese. Pero me parece que ese es el fundamental, donde realmente se van a promover escenarios de construcción de paz. Gracias, Carlos. ¿Algún aporte, Paco?
Marta. Sí, yo únicamente añadir que, en línea con lo que creo que ha ido saliendo ya, para la descentralizada, el triple nexo es una oportunidad, o sea, también de incorporar a otros actores más vinculados con la construcción de la paz, que como hemos dicho en varias intervenciones, creo, no han participado hasta ahora tanto en las tareas de la cooperación. Y creo que es también una oportunidad, y es la palabra que más estoy citando, para una cierta renovación de la cooperación descentralizada en general, no de la vasca solo. Quiero decir, la cooperación descentralizada surge hace unas cuantas décadas, los viejos lo recordamos, muy ligado a las manifestaciones del 07, tal, y con un modelo que yo creo que debe ir adaptándose, y esta incorporación de los temas de paz o de ver de otra manera las causas de la conflictividad violenta, pues, en nuestro mundo y el cómo abordarlas, creo que da una oportunidad también eso de una mayor coherencia, como decía Carlos antes, del trabajo de toda la cooperación descentralizada. Y compartiría el resto de reflexiones que él ha hecho sobre la potencialidad en los niveles más de paz pequeña, con todo el respeto para lo pequeño es hermoso, y frente a las limitaciones que los estados, otros actores multilaterales puedan tener. Ese creo que es el valor añadido de la descentralizada, y debe ponerse en valor en el tema del nexo como en otros. Gracias. Sí, Marta, no sé si quieres hacer algún comentario, añadir algo antes de Estoy, pasar. estoy muy de acuerdo con lo que han dicho Carlos y Paco. Solamente mencionar que sí que creo que es muy relevante también la capacidad de la cooperación descentralizada de incentivar otro tipo de visiones y de asegurar que los socios o las organizaciones con las que se trabaja amplían la mirada y se incentiva ese cambio y que sea una escala pequeña. Igual creo que en el tema, en el caso del nexo, la escala pequeña ayuda más que la escala grande, ya que la escala grande enfrenta una serie de impedimentos que van a llevar mucho más tiempo. Y creo que mostrar que es posible, creo que es un aporte mayor que intentar cambiar lo grande desde actores que no tienen acceso a esa dimensión. Entonces, desde ese punto de vista, creo que puede ser transformador. Gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias así por esta ronda de preguntas, de estas 3 preguntas. Creo que han salido muchos temas muy interesantes. Vamos a dar paso ahora al público. Vamos a priorizar, como decía, las preguntas en el chat. No sé, ahí está Alicia que nos va a ayudar si ha habido preguntas, y si no, si queréis hacerlas de viva voz, pues también podéis pedir la voz. Os pediríamos que os presentéis, de qué organización venís, de qué país estáis conectados, y ánimo con las preguntas. No sé, Alicia, si en el chat hay alguna pregunta. Por ahora no hemos recibido ninguna pregunta ni comentario. Ha habido una petición de que se traduzca al francés uno de los documentos compartidos por Marta, pero ninguna pregunta. Bueno, pues si no hay preguntas, avanzamos. Igual, mira, por ahí Fernando Almansa levanta la mano. Adelante, Fernando, preséntate. Sí, no sé si me oís. ¿Me oís? No sé si me oís. Es que me sale que está el micrófono apagado y no veo cómo. Sí. Sí, me oís. Ok. Bueno, Fernando Almansa, sí, asesor humanitario independiente. Y nada, muchísimas gracias por este foro y a todos los 3 ponentes, buenos amigos también. No, yo más que una pregunta es subrayar algunas de las cosas últimas que habéis dicho, porque me parece importante. Decías, Paco, lo pequeño es hermoso, ¿no? Y tú también, Marta, lo subrayabas. Y claro que sí, pero es que yo creo que tenemos que dejar de llamarle pequeño. Yo creo que lo más grande que hacemos los humanitarios es trabajar con personas una a una, en comunidades, y esa es nuestra dimensión. Esa es nuestra dimensión. Entonces, todo lo que podamos hacer desde esa escala comunitaria, reconciliación, cohesión social, paz social, incluso perdón, muy complejo, es una paz inmensa.
enorme para las personas con las que trabajamos desde lo humanitario. Entonces, reivindicar, que le llamemos esa la paz más genuina del actor humanitario. Y efectivamente, como bien habéis señalado todos, y muy en particular tú, Carlos, esa macropaz estructural, estatalista y demás, nos queda lejos, es muchas veces ocasionadora de mayores sufrimientos, y yo creo que lo genuino nuestro del nexo, en este caso, es esa paz a nivel comunitaria. Y también mi experiencia trabajando con comunidades, no te hablan de que ellos vivan en silos, es que su realidad combina todo, que combina todo. Yo creo que tenemos que ir con mucho cuidado con el lenguaje, de no hablar desde nosotros como actores, sino lo que hemos venido discutiendo últimamente, desde las personas afectadas como los actores y autores de su realidad y nosotros acompañándoles en todos esos procesos. Entonces, subrayar todas esas cosas que habéis dicho, pero poner énfasis en que lo más grande es lo que a veces llamamos lo más pequeño. Y nada, sigamos con el debate y muchas gracias a todos. Listo. Es que ricasco, Fernando. Bueno, pues pasamos. Quizás, perdona, Pilar, hay una pregunta de Yvonne Christine que le gustaría saber cuáles son las funciones de las personas que nos han hecho la presentación, un poco el perfil que han presentado. No sé si puedes resumir así muy brevemente para Yvonne. Sí, bueno, han participado en la mesa Carlos Pérez de Armiño, que es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad del País Vasco, investigador de GOA, de un Instituto de Estudios sobre Desarrollo, y ha escrito mucho sobre, bueno, muchos temas, seguridad alimentaria, construcción de paz, acción humanitaria y también sobre el vínculo, acción humanitaria y cooperación. Francisco Rey es el miembro fundador del IECA, del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, con también mucho recorrido a nivel de consultorías y de investigación sobre el tema. Y en la página web del IECA, tal vez ahí le podemos poner a Ivonne, la página web del IECA, puedes encontrar muchos documentos. Y Marta Valdés, que es la directora humanitaria de Oxfam Internacional, y en los últimos 5 años ha estado liderando o coliderando el grupo de referencia 4 del IASC sobre la colaboración humanitaria, desarrollo y la construcción de la paz. Vale, pues si os parece, seguimos ahora con la presentación de la investigación. Bueno, en realidad va a ser la presentación de lo que son las conclusiones, ¿vale? Las conclusiones y recomendaciones de un estudio que ha elaborado el IECA, titulado Enfoque del triple nexo humanitario, desarrollo, paz en las intervenciones financiadas por el Lankidetza, de la mano de Alfredo Langa Herrero y de Lucía Mateos. Le vamos a pasar a la palabra a Alfredo y a Lucía. Alfredo es doctor en Economía y máster en Cooperación Internacional. Es profesor en la Universidad Ali Salomón de Berlín y investigador del IECA. Imparte clases en varias universidades. Lleva más de 20 años enseñando y trabajando especialmente en el ámbito de la gestión de los conflictos, el desarrollo, la gestión de ciclo de proyectos y la acción humanitaria. Por su parte, Lucía es graduada en Trabajo Social y máster también en Cooperación Internacional al Desarrollo. Tiene experiencia en el tercer sector como trabajadora social en el ámbito de la infancia y la administración pública como técnica de desarrollo local, empleo y mujer. Y desde hace un año forma parte del equipo del IECA. Comenzó como técnica de formación y actualmente es técnica de investigación y ha sido una de las personas que ha elaborado este estudio. Entonces, cuando queráis, por favor, Alfredo y Lucía, podéis pasar a presentar los resultados de la investigación. Adelante. Pues nada, ante todo, es que ricasco a todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, yo estoy actualmente en Berlín, aunque mi acento berlinés supongo que me delata un poquito. Quiero agradecer no solo a el Lankidetza la oportunidad de estar hoy aquí, sino también todo lo que ha sido la colaboración para poder hacer este informe, que ha sido enorme. Hemos llegado a hacer no solo entrevistas, sino grupos focales con los técnicos de cooperación, también a mis colegas del IECA y también a algunos de los entrevistados que estáis hoy aquí. Entonces, sin esa información habría sido muy difícil. Bueno, tomando un poquito al hilo de lo que han comentado tanto Carlos como Marta y Paco, que por cierto para mí es un lujo participar con estos 3 expertos y una gran responsabilidad, ¿no? Comentar un poquito que el espíritu de este estudio es fundamentalmente ser práctico.
¿de acuerdo? Y que sea un estudio útil. Ahí tenéis en esta primera transparencia 2 códigos para que accedáis si queréis ya con vuestro teléfono tanto a lo que es al resumen ejecutivo como a lo que es, digamos, el tocho del informe. Y bueno, yo, por supuesto, por cuestiones de tiempo y de disponibilidad, voy simplemente a hablar un poquito de las conclusiones y las recomendaciones. Pero antes quería comentaros simplemente, al hilo de lo que comentaba Paco, Carlos y Marta, bueno, que intentamos salir de lo que podría ser otra moda, ¿no? De incluir, digamos, otra sección en las convocatorias, otro apartado en los formularios de proyecto, ¿no? Y luego creo que es muy importante que este informe se convierta en una contribución al debate, ¿de acuerdo? Como bien ha dicho Carlos, que es un tema que está en proceso de maduración, ¿no? Digamos que hay grandes dudas sobre su aplicación. Nosotros somos conscientes de ello y por eso es por lo que creemos que este es un informe que contribuye, que está abierto, es un informe que está incluso, por supuesto, abierto a que haya contribuciones, a que haya críticas, porque es importante saber que desde un punto de vista metodológico, de herramientas, el tema está todavía muy abierto. Sobre todo lo que tiene que ver con trabajar sobre el conflicto. O sea, en inglés se utiliza mucho lo de work in conflict o on conflict. Entonces, no es solo trabajar on conflict, pero trabajar también el propio conflicto. Luego también una cuestión de premisa que es importante es, también lo comentaba Carlos, ¿no? El tema del concepto de paz. Para nosotros es importante tener en cuenta el concepto de paz positiva, que a su vez nos identifica unas violencias, nos identifica una violencia directa, estructural, la violencia cultural, y luego el tema de que el conflicto per se no es negativo, sino que nosotros lo que debemos buscar es la transformación de ese conflicto, ¿no? Y para ello no es exclusivamente la reconstrucción o la estabilización, sino que necesitamos ir más allá, ¿no? Hay un aspecto muy importante que es la eh, reconciliación, ¿no? Entonces, bueno, simplemente estas premisas porque, como bien decía también Paco, creo que es una cuestión importante trabajar de manera, bueno, como dicen un poco hoy en día, de manera sofisticada, podríamos decir, de manera holística o cuántica estos 3 elementos, ¿no? Le podemos llamar en simultáneo, o sea, cómo trabajar estos 3 elementos de manera simultánea, no en paralelo. Y luego también lo matizaba Paco, y que el triple nexo no es un enfoque de acción humanitaria. ¿De acuerdo? Eso también es muy importante. Es un enfoque, por tanto, simultáneo de los 3 componentes, ¿no? Tenemos que ver esos 3 componentes bueno, como os digo, nosotros lo que hemos intentado es ser útiles para el Ankidetza y también para las organizaciones, no solo las organizaciones de Euskadi, sino del resto del Estado, y si podemos aportar, pues muchísimo mejor. Ahora vamos a pasar brevemente a lo que son los objetivos, la metodología y la estructura del estudio, que lo va a ver mi compañera, y después voy yo brevemente a mencionar y explicar un poco lo que han sido las conclusiones y las recomendaciones para dar posibilidad después al debate. Así que paso la bola a la compañera Lucía. Sí, pues muchas gracias, Alfredo, y a todos y todas por estar aquí presentes, sobre todo a la Ankidetza por ofrecer este espacio también para compartir los resultados de este estudio. Bueno, yo me voy a centrar en los objetivos, ¿no? El objetivo principal es analizar las oportunidades, los retos y limitaciones para incorporar el enfoque del triple nexo en las intervenciones financiadas por el Ankidetza. Entonces, para ello se han establecido 4 objetivos secundarios. El primero, analizar el grado de incorporación del nexo, del enfoque del triple nexo en las intervenciones financiadas por la agencia durante el periodo de 2018 a 2023. El segundo se centra en analizar y valorar los criterios aplicados por el Ankidetza para incorporar el enfoque de triple nexo y también identificando dificultades y oportunidades. El tercero se centra en proporcionar recomendaciones concretas y propositivas de cara a mejorar la integración del enfoque de triple nexo en futuras intervenciones financiadas por el Ankidetza. Y el último objetivo secundario es fomentar el aprendizaje y la colaboración en la implementación del enfoque de triple nexo, ya sea pues en este espacio, ¿no?, en el que nos encontramos
no solo de compartir los resultados del estudio, sino también un espacio de debate y de intercambio de conocimientos, como también el taller que tendrá lugar mañana con diferentes organizaciones, tanto de Euskadi como socias locales, para continuar con este proceso de aprendizaje. Con respecto a la metodología, para la elaboración de este estudio hemos utilizado una metodología de tipo mixta, utilizando enfoques cuantitativos y cualitativos. Así, por un lado, se ha realizado una revisión documental, la cual nos hemos guiado mediante unas preguntas basadas en los criterios de coherencia, coordinación y complementariedad del Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Con respecto a los documentos que hemos analizado en este estudio, en primer lugar, hemos analizado la Ley 3/2024 de Cooperación y Solidaridad, el cuarto Plan Director y su prórroga, así como la Estrategia de Acción Humanitaria, junto también su prórroga. En segundo lugar, analizamos la convocatoria tanto de acción humanitaria como la de cooperación al desarrollo y luego una muestra de 57 expedientes de intervenciones financiadas por el Lankidetza entre los años 2018 y 2023. En esta tabla que presentamos en esta diapositiva, pues es una comparativa, ¿no?, de los expedientes aprobados en estos años con los expedientes que hemos analizado. Y bueno, para comprender un poco mejor la tabla, quería explicar un poco los instrumentos. El PROCA1 hace referencia a proyectos de cooperación, el K3 a proyectos de educación para la transformación social, el PRES son proyectos de acción humanitaria, los EH son estrategias de acción humanitaria que se diferencian de las anteriores en cuanto a que tienen una mayor duración, mayor presupuesto, incluso se incluyen actividades de sensibilización en Euskadi y por último las SUD, que son las ayudas directas. Aquí también recalcar que a pesar de que no ha sido una muestra aleatoria, sí que se ha buscado que fuese una muestra representativa tanto de proyectos de acción humanitaria como desarrollo. En un primer momento, la idea era solamente analizar intervenciones humanitarias, tanto proyectos como estrategias, pero después se consideró relevante incluir también una muestra, aunque más pequeña, de proyectos de cooperación y de ayudas directas, sobre todo centradas en contextos de conflicto. Luego ya también realizamos, aparte de la revisión documental, entrevistas con informantes clave, tanto representantes de organizaciones como de personal técnico de Lankidetza. Fueron un total de 7 entrevistas donde participaron organizaciones como Mundubat, Farmamundi, ACPP, UNICEF, UNRWA y también el personal de la agencia. Y gracias a estas entrevistas pudimos obtener información de primera mano sobre experiencias a la hora de incorporar el enfoque de Triple Nexo en las iniciativas, procedimientos, herramientas, retos y dificultades y también ideas de cara a una futura incorporación de Triple Nexo. Y luego también, antes de pasar a la siguiente diapositiva, destacar que durante el proceso de elaboración de este estudio se ha mantenido un diálogo abierto con el Lankidetza, donde nos han proporcionado también información y contextualización para nosotros también comprender un poco mejor todos los documentos que se han analizado. Luego ya pasando a la estructura del estudio, aquí hemos incluido lo que es el índice para explicar un poco los diferentes apartados. En primer lugar estaría pues, la introducción, objetivos, metodología. Luego el cuarto apartado se centra en lo que es en sí el triple nexo, el concepto, los orígenes y los antecedentes. Y a partir de aquí damos paso a lo que es el análisis de todos los documentos. Este análisis lo hemos dividido a su vez en 3 apartados en función del tipo de documento. Así tenemos el apartado 5, análisis del marco estratégico y legislativo, el 6, análisis de convocatorias y el 7, análisis de intervenciones. Con toda la información recolectada a partir de este análisis, pues pudimos desarrollar los principales hallazgos del estudio, que a su vez también se distinguen en 4 categorías. Son las mismas que las del análisis, pero para las conclusiones referentes a las intervenciones también lo dividimos en cuanto a intervenciones de acción humanitaria y de proyectos de desarrollo y ayudas directas. Luego, siguiendo con una secuencia lógica, redactamos las recomendaciones, un total de 8 recomendaciones que en este caso no hay una diferenciación por categoría porque van dirigidas directamente a la Lankidetza, no tanto a los proyectos ni a las organizaciones. Y ya por último resaltar que también hemos incluido el anexo 1 que hace referencia a estas preguntas de las que hablaba anteriormente, en las que nos basamos para analizar todos los proyectos centradas en los criterios del Comité de Ayuda al Desarrollo, pero también para las convocatorias y para las intervenciones analizadas incluimos además otra serie de preguntas para analizar la incorporación del enfoque de Triple Nexo, así como la inclusión de metodologías sensibles al conflicto a lo largo del ciclo del proyecto. Y luego el anexo 2 son ejemplos, sugerencias de preguntas para incluir en los formularios de los proyectos con el objetivo de
guiar a las organizaciones para incorporar este enfoque. Y ahora pasaríamos a las conclusiones y recomendaciones, que le vuelvo a pasar la palabra a mi compañera Alfredo. Muchísimas gracias, Lucía. Bueno, pues como he comentado anteriormente, estas conclusiones y sobre todo las posteriores recomendaciones tienen sobre todo, digamos, que nacen de ese principio, digamos, fundamentalmente práctico y luego útil, ¿de acuerdo? De gran utilidad y de práctica, tanto para el Anquidetza como para las organizaciones implementadoras, ¿no? Como son 16 conclusiones, voy a ir viéndolas una por una y luego voy a comentar también cuáles son las recomendaciones que tienen que ver, digamos, o que nosotros proponemos para cada una de esas conclusiones. Si ya tenéis acceso al documento, al resumen, podéis echarle un vistazo si queréis sobre el resumen. Y como bien ha dicho Lucía, estas conclusiones, digamos, que son el resultado de una serie de hallazgos que han tenido que ver con el análisis posterior. Entonces hay una secuencia lógica muy clara y, bueno, y bastante común y nada original, que es un poco esa secuencia lógica de los análisis de datos e información, de las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Nosotros pues sacamos una serie de hallazgos, ¿no? Una serie de findings, una serie de ideas fuerza que de ahí las resumimos y las condensamos en conclusiones que luego nos van a servir un poco para recomendaciones. Como bien ha dicho la compañera, son cuatro ámbitos, ¿no? Que es el marco estratégico, que fundamentalmente nos hemos centrado en tres elementos, en la ley de cooperación, en la estrategia de acción humanitaria, de acuerdo, digamos que son fundamentales para ello, y luego, por supuesto, en el plan director, ¿no? Digamos, dos estrategias y esa ley. Y en la primera conclusión, bueno, lo que veis ahí, el marco legal y estratégico de la cooperación incorpora elementos, o sea, hemos visto que implícitamente hay elementos, y además porque se promueve la coherencia de políticas y la interrelación de derechos humanos y construcción de la paz. O sea, hay ahí un potencial muy importante. Como recomendación que tiene que ver con ello, pues claramente es incorporar de manera explícita el enfoque de triple nexo en el plan director, ¿de acuerdo? O sea, sería incorporarlo de manera más explícita, ¿no? de esta conclusión. La siguiente conclusión tiene que ver sobre todo con la estrategia de acción humanitaria y luego hemos visto que es el documento con más vínculos, ¿de acuerdo? Básicamente porque hemos identificado esos cuatro ejes, ¿de acuerdo? Los ejes de actuación, ¿no? Protección de comunidades y personas afectadas por crisis humanitaria, fortalecimiento de organizaciones humanitarias, luego el eje 3 de informar y sensibilizar a la ciudadanía vasca y el eje 4 de fortalecer el papel de la propia Anquidetza. Bueno, creemos que ello tiene un potencial importante y para ello nosotros creemos que hay que potenciar el enfoque de triple nexo en la propia estrategia. Digamos, esa es la conclusión. Bueno, pues la recomendación es lo podemos reforzar, ¿de acuerdo? De manera explícita, pudiendo desarrollar un eje específico o transversal o modificando, en cierta manera, los ejes que ya existen, ¿de acuerdo? Esa sería la segunda conclusión que tiene que ver con marco estratégico. Con respecto a convocatorias y baremos, la primera de las conclusiones corresponde a lo que veis ahí, que es los criterios de baremación de las convocatorias de desarrollo y de educación para la transformación, lo que se denominan K1 y K3 en la nomenclatura de Anquidetza y de acción humanitaria, lo que se llaman EHE y PRE. El nexo se menciona implícitamente, pero nosotros volvemos a decir que se podrían promover, se podría promover el enfoque del triple nexo directamente en la convocatoria, ¿de acuerdo? En este punto, nosotros recomendamos que cada elemento del nexo se visualice como que tiene la misma importancia. Comentábamos anteriormente que no se visualice el triple nexo como un enfoque de acción humanitaria, sino que es un enfoque, digamos, simultáneo, holístico, cuántico, de los tres componentes, que es tan importante para el desarrollo como construcción de la paz, como acción humanitaria. Posteriormente, siguiendo con las convocatorias y los baremos, pues nosotros hemos concluido que las convocatorias
exige la aplicación del enfoque del marco lógico. Para nosotros esto supone una oportunidad de incorporar herramientas sensibles al conflicto. Ponemos como acción sin daño, porque dentro de la sensibilidad al conflicto, de las herramientas de sensibilidad al conflicto, quizá es la que tenga mayor recorrido o la que esté mayor desarrollada, que tenga mayor desarrollo, o incluso que sea, digamos, que tenga mejor conocimiento en el mundo de las organizaciones. ¿De acuerdo? Entonces, sobre este punto nosotros creemos que es útil y que se puede combinar marco lógico con acción sin daño. Y creemos que por eso nosotros proponemos en nuestra recomendación, nosotros proponemos incorporar metodologías sensibles al conflicto como la acción sin daño. Digamos. Sí que es importante matizar aquí que para nosotros la acción sin daño no es la única forma de incorporar de manera práctica el triple nexo. Por eso decimos que está todavía abierta. Se están haciendo estudios, hay incluso actualmente una academia de Naciones Unidas, la Nexus Academy, que está trabajando en herramientas, por eso está abierto. Lo que sí tenemos ahora es una metodología que está ahí, que no tiene por qué aplicarse necesariamente a acción humanitaria. La acción sin daño se puede aplicar en contextos también de desarrollo y creemos que cuenta con elementos que son muy interesantes. ¿De acuerdo? Otro elemento interesante respecto al tema del marco lógico es que lo importante sería que la acción sin daño modificara elementos de la matriz de planificación, ¿de acuerdo? Actividades, resultados, quizá una modificación de los propios objetivos específicos, ¿verdad? Porque si no, no tendría sentido hablar de sensibilidad al conflicto si eso no se incorpora claramente en la identificación y el diseño de los proyectos. Luego, por otro lado, también como conclusión, que en todas las convocatorias pues, hay enfoques transversales que creemos que esos enfoques transversales podrían facilitar la aplicación del nexo. Existen enfoques transversales muy importantes, muy interesantes, como la perspectiva de género, por ejemplo, el tema del fortalecimiento de las capacidades locales, ¿no? Ahora que se habla tanto del tema de la localización, es fundamental, ¿no?, este tema. Generación de procesos de participación. Hemos visto en una de nuestras conclusiones que el tema de la participación es algo que para el Lankidetza es muy importante, se hace hincapié, ¿de acuerdo? El famoso enfoque de derechos, ¿no? Que bueno, que tiene dificultades porque la identificación y la articulación de los titulares de derecho, ¿no? Cómo de alguna forma trabajar con esos titulares de derecho para que incorporen la garantía y la realización de los derechos humanos de los titulares de obligación, los titulares de obligaciones con respecto a los titulares de derecho. Comentaba Marta, por ejemplo, cómo se está incorporando quizá un elemento no nuevo, pero un elemento al triple nexo que podría ser un cuarto elemento de nexo que podría ser el tema del cambio climático con respecto a la sostenibilidad ecológica. Por tanto, vemos un aspecto pues, de gran oportunidad, ¿de acuerdo? Por eso nosotros creemos que sería importante incorporar estos elementos y trabajarlos, ¿de acuerdo? Seguimos. El grado de flexibilidad de las partidas presupuestarias, nosotros creemos que restringe la implementación eficaz, ¿no? Digamos que hay una convocatoria de acción humanitaria que permite flexibilidad en la modificación del presupuesto. Podría ser interesante trabajar este tema. Nosotros hemos propuesto como recomendación para este tema de la flexibilidad, pues en un primer momento sería incluso adaptar en cierta manera las convocatorias a una nueva categorización, ¿de acuerdo? Nosotros planteamos que quizá esa diferenciación que se hace actualmente en casi todas las cooperaciones, no solo descentralizadas, sino bilaterales, esa diferenciación que se hace entre convocatorias de acción humanitaria, convocatorias de desarrollo y luego algo de presupuesto para construcción de la paz, creemos que eso hay que intentar superarlo, hay que intentar trascender esa división, ¿de acuerdo? Nosotros creemos que se podría hacer una división en convocatorias de otra manera, con otros criterios, por ejemplo, que hubiera una convocatoria para estrategias o proyectos,
Luego otra convocatoria, por ejemplo, para iniciativas de formación y transferencia de conocimiento, también creemos que es muy importante. Y luego una convocatoria propia para fortalecimiento de organizaciones locales, ¿no? Creemos que también sería muy importante también de cara a mejorar la respuesta, ¿no? Entonces, eso sería una recomendación que nosotros proponemos. Y luego también, por supuesto, apostar por una financiación flexible, ¿de acuerdo? Y estratégica, aunque somos conscientes de la dificultad operativa de la recomendación, ¿de acuerdo? Porque sabemos que, bueno, que hay una legislación, hay una serie de procedimientos administrativos, etcétera, que son de difícil a veces articulación. Siguiendo con el tema de convocatorias y baremos, pues nosotros planteamos que las convocatorias para proyectos de desarrollo, como veis ahí, pues puedan promover coordinación, colaboración, complementariedad de actividades de organizaciones que trabajan cara a elementos, ¿de acuerdo? Ahí nosotros hemos visto pues una oportunidad interesante con el tema de los proyectos en consorcio, pero que quizá esos proyectos en consorcio se planteen de manera que se exija o que haya algún condicionamiento para que los 3 elementos del triple nexo se incorporen en este tipo de consorcio. Con recomendación, por eso planteamos reforzar la coordinación y la complementariedad y, bueno, y usando un elemento que ya existe, una figura que ya existe como la figura del consorcio, creo que sería una oportunidad interesante de plantear que se trabajara con organizaciones que incidan más en uno u otro elemento del triple nexo. Luego también planteamos que las convocatorias fomenten la colaboración de la población beneficiaria y de autoridades formales e informales. Esto es bastante importante. Como recomendación, pues tenemos reforzar la coordinación y la complementariedad, pero está claro que ya se da, ¿de acuerdo? Por tanto, sería un aspecto muy positivo que ya hemos visto, tanto por las convocatorias como por los proyectos analizados, de que en Lankidetza es muy importante para ellos el tema de colaboración con autoridades formales e informales. Para nosotros es muy importante el tema de la formalidad y la informalidad, porque tiene mucho que ver con el análisis que se hace de los contextos y de los escenarios de conflicto. En un escenario de conflicto, o sea, es fundamental conocer muy bien dónde se está trabajando. Por tanto, hay que hacer un buen análisis de actores y ese análisis de actores nos puede decir cuál es la autoridad formal e informal, que es la que, digamos, si me permitís la expresión, corta el bacalao en el contexto. Cuando hablo de autoridad, hay muchísimos aspectos, muchísimas categorías, que es el propio contexto la que lo tiene que ayudar a identificar. Me explico. Son autoridades religiosas, son autoridades que tienen que ver con lo político, son autoridades que tienen que ver, por ejemplo, con lo social, son autoridades que tienen que ver con cuestiones incluso de criminalidad. Por tanto, este es un aspecto positivo que nosotros invitamos a que se refuerce. Siguiendo con las conclusiones, pero ya el punto de vista más de estrategia y proyectos de acción humanitaria analizado, de acuerdo, de la muestra que nosotros hemos analizado, pues lo que hemos visto es que la mayor parte de las estrategias y proyectos de acción humanitaria, ¿de acuerdo?, han incorporado pues ese enfoque de vinculación entre ayuda, reconstrucción y desarrollo, ¿de acuerdo? Es algo que ya se está haciendo, pero nosotros lo que planteamos, digamos, como recomendación al hilo es, bueno, pues vamos a promover la coherencia del enfoque del triple nexo en las convocatorias, ¿de acuerdo? Sería importante. Y también, al hilo de esto, pues también lo que nosotros proponemos es incorporar de nuevo metodologías sensibles al conflicto. Como veis, hay recomendaciones que nos sirven para varias de estas conclusiones. Creemos que ello sería muy importante también para romper esa linealidad que comentaba Marta al principio, ¿no? Esa linealidad de las distintas fases, ¿no? Sino intentar trabajar esa simultaneidad que no es fácil, ¿no? Otra conclusión a la que nosotros hemos llegado es que la mayor parte de las organizaciones se coordinan con diferentes actores, ¿no?, tales como autoridades locales y nacionales, ONGs internacionales, agencias de la ONU, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí la idea sería reforzar la coordinación. Sabemos que hay coordinación, vamos a intentar reforzarla, ¿no? Y, por ejemplo, de ahí también vendría lo que acabo de comentar hace un momento de la presentación de proyectos en consorcio, pero siempre y cuando
al igual que dije anteriormente, siempre y cuando esos proyectos en consorcio incorporen los 3 elementos, ¿de acuerdo? No se trata de el consorcio de organizaciones que trabajen solo acción humanitaria, sino trabajar consorcios donde se incorporen los 3 elementos. Creemos que eso es algo práctico que podría ayudar a implementar el tema del triple nexo. Otra de las conclusiones respecto a estrategias y proyectos de acción humanitaria sería que la mayoría de las intervenciones humanitarias llevan a cabo acciones que promueven soluciones más duraderas. O sea, hemos visto, ¿no?, que existe esa posibilidad, ¿de acuerdo?, de trascender. Esa posibilidad, creemos que hay un potencial de las intervenciones humanitarias para poder incluso transformar el conflicto. Hay un tema interesante ahí porque nosotros tenemos que trabajar que conflicto y violencia no son sinónimos, ¿de acuerdo? Los conflictos vamos a intentar transformarlos a que las soluciones a los conflictos puedan ser de manera pacífica, ¿no? Entonces creemos que ahí hay un potencial por parte de las organizaciones humanitarias y nosotros como recomendación pues planteamos incorporar aspectos que guíen la aplicación del triple nexo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, incluir apartados que puedan ayudar a las organizaciones solicitantes. En el anexo 2, para los que habréis accedido al informe completo, en el anexo 2 nosotros hemos propuesto una batería de posibles preguntas que pueden ayudar a ello. ¿De acuerdo? Creemos que eso es importante, sobre todo aquellas preguntas que tienen que ver con el conocimiento del contexto, del escenario, preguntas que tienen que ver con identificación de actores, preguntas que tienen que ver, por ejemplo, con cómo trascender y transformar de manera pacífica, preguntas que pueden tener que ver incluso con posibles procesos de reconciliación, ¿de acuerdo? Yéndonos a los proyectos de desarrollo y a las ayudas directas analizadas, ¿no?, que hemos tenido que hacer esta diferenciación según las convocatorias que utiliza el ANKIDEZ actualmente. En los proyectos se han identificado mecanismos de coordinación con diferentes actores. Eso sí que lo hemos visto, pero sobre todo hemos encontrado ciertos mecanismos de coordinación entre actores de desarrollo y actores de construcción de la paz. Nosotros, lógicamente, proponemos como recomendación reforzar la coordinación y la complementariedad. Esto ya se da, vamos a reforzarlo y además vamos a reforzarlo incorporando también mayor coordinación y mayor complementariedad con actores de acción humanitaria. La 13ª, ya quedan menos, solo quedan 3, sería el enfoque de derechos humanos ha tenido un protagonismo importante, ¿de acuerdo? En los proyectos que hemos analizado hemos visto que muchas organizaciones comentan el tema del enfoque de derecho, comentan la necesidad de incorporar aspectos que guían a la aplicación, digamos, de este enfoque de derecho como un elemento de triple nexo sería interesante. Ahí vuelvo a acudir a las preguntas del anexo 2, ¿no?, una batería de preguntas que nos podrían ayudar a ello. Sí que quiero matizar que el enfoque de derecho es complicado porque siempre está ese titular de obligación, de acuerdo, que en última instancia es el Estado, ¿de acuerdo? Pero creemos que ciertas organizaciones que trabajan sobre todo en estrategias, ¿de acuerdo? Ciertas organizaciones o ciertas agencias que tienen capacidad de dialogar de una manera más profunda con titulares de obligaciones, con el Estado a cualquier nivel de, digamos, de actuación, creemos que ahí hay más oportunidades digamos, de que esta conclusión y que la recomendación pueda tener fruto, ¿no? Después, en los proyectos de desarrollo estudiados, se ha llevado a cabo un análisis del escenario de actuaciones del conflicto. Esto lo hemos visto como algo muy positivo, ¿de acuerdo? Es muy positivo que se haga este análisis, ¿no? Entonces, bueno, ya que se hace, ¿por qué no incorporarlo concretamente? O sea, nuestra recomendación de incorporar metodologías de sensibilidad al conflicto, hemos visto que se analiza en muchos casos el escenario de actuación. Incluso se identifican elementos clásicos de acción sin daño. Por ejemplo, elementos divisores y elementos conectores. Por ejemplo, elementos que pueden llevar a más paz, elementos que pueden llevar a más violencia. Bueno, ¿por qué no incorporar esto a la matriz de planificación? ¿De qué manera? Con nuevas actividades, modificando actividades, incluso modificando resultados. Yo creo que ahí es donde está la utilidad de aplicar herramientas de conflicto. Y además nosotros creemos
que no solo eso significa trabajar en conflicto, sino en cierta manera ya trabajas el conflicto. Cuando se tiene en cuenta posibles, por ejemplo, posibles problemas entre comunidades, en terreno, etcétera, el tener en cuenta modificar actividades o modificar procesos para tratar de menoscabar posibles conatos de violencia o de tensiones, eso creemos que ya es incorporar de alguna manera un elemento de construcción de la paz. Luego también algo muy interesante sería que la mayoría de los proyectos de educación para la transformación social han tenido como objetivo la sensibilización de la población. Eso es muy, muy interesante. Teniendo en cuenta que estamos hablando de educación, digamos, proyectos de educación que han sido implementados en Euskadi, pero creemos que hay una conexión interesante, sobre todo con lo que tiene que ver con la percepción de la población vasca con respecto a lo que está ocurriendo en los lugares donde se implementan los proyectos. Yo creo que ahí hay incluso un elemento de transnacionalidad que es interesante, ¿de acuerdo? Tenerlo en cuenta. Para ello nosotros planteamos incorporar de nuevo aspectos que guíen a la aplicación del triple nexo y también, por ejemplo, lo que es incorporar metodologías sensibles al conflicto, ¿de acuerdo? El tema de educación creemos que es muy importante, tanto la educación, digamos, como elemento de sensibilización en los lugares donde están las agencias donantes, como en terreno. Creemos que es un aspecto muy interesante que además nos ayuda mucho a lo que son las transformaciones de los conflictos a medio y largo plazo. Por último, esta es una conclusión que es muy concreta con respecto a una figura de convocatoria que tiene la Lankidetza, que es la ayuda directa, ¿de acuerdo? Las ayudas directas tienen una solicitud que se hace mediante un documento muy específico, que se llama nota de concepto. Es un documento que es muy breve y nosotros, bueno, hemos visto como recomendación ahí, pues, ¿por qué no utilizar este formato que ya existe, ¿de acuerdo? Dentro de esta adaptación, digamos, incluso a una nueva, no solo a una nueva categorización de convocatoria, sino a lo mejor intentar adaptarlo, digamos, a lo que son estrategias y no proyectos, ¿de acuerdo? Hay un tipo de iniciativa que son las estrategias que quizás requiere de menor detalle, otras iniciativas que son proyectos que quizás requiere de menor detalle. Por cierto, por tanto, habría posibilidad de utilizar este tipo de nota de conceptos porque, repito, ya existe, o sea, ya está incorporada dentro de las estrategias y de las dinámicas de Lankidetza. Por último, aquí tenéis las recomendaciones todas en conjunto. Las he ido relacionando con las conclusiones. Brevemente, para hacer un pequeño repaso, pues nosotros planteamos incorporar de manera explícita el enfoque de triple nexo en el plan director. Digamos, vamos a incluirlo ya de manera explícita, no para que se convierta, digamos, en otro elemento, en otra sección, y luego, por supuesto, cada elemento considerado con sus propios principios y objetivos, ¿de acuerdo? Siempre teniendo como horizonte el tema de la transformación pacífica de las violencias, de acuerdo a ese concepto de paz positiva que comentaron anteriormente. Potenciar el enfoque de triple nexo en la estrategia, lo he comentado cuando hablaba de las conclusiones. Se pueden utilizar los enfoques transversales que ya existen, se pueden utilizar también los ejes de actuación que ya existen, ¿de acuerdo? Tercera recomendación, adaptar las convocatorias a una nueva categorización. Esta recomendación sabemos que es una recomendación que, bueno, que se podrá a lo mejor materializar a medio y largo plazo, pero creemos que es importante ver con visión de futuro. O sea, esas convocatorias basadas en desarrollo, en acción humanitaria, creemos que al final lo que hacen es segmentalizarlo o, como decía Paco al principio, pues desunir lo que siempre debería estar unido, ¿de acuerdo? Por eso creemos que sería interesante plantear pues un tipo de convocatoria que diferenciara entre estrategias y proyectos y que incorporara los tres elementos. Otro tipo de convocatoria que tuviera que ver con fortalecimiento de la localización, fortalecimiento de las organizaciones locales, y otra convocatoria que tuviera que ver con formación, investigación, intercambio de conocimientos, básicamente también para seguir construyendo el triple nexo, ¿de acuerdo?
que todavía está en construcción. Posteriormente, promover la coherencia del enfoque de triple nexo en las convocatorias, que ya lo hemos ido mencionando, incorporar, recomendación número 5, incorporar aspectos que guíen la aplicación del triple nexo, o sea, muy importante en esto, pues esas preguntas del anexo que nosotros planteamos en el anexo 2, o sea, las organizaciones necesitan algún tipo de guía, ¿no? Vale, oye, ¿cómo lo incorporamos? Pues mira, ten en cuenta que hay elementos de división, que hay elementos de conector, y eso ¿cómo lo pongo en práctica? Identifica bien los actores, identifica posibles efectos negativos que puede tener tu proyecto. Por ejemplo, si un proyecto va a legitimar de alguna manera algún tipo de autoridad formal e informal que no está bien vista por parte de los beneficiarios o por parte de las comunidades, todo eso tenerlo en cuenta. Eso sería un aspecto concreto. Luego, reforzar la coordinación y la complementariedad, ¿de acuerdo? Que ya lo hemos comentado, o sea, es muy importante, ¿no? De qué manera me puedo coordinar con otros actores, ¿no? Que tengan en mayor o en menor medida, que trabajen en mayor o en menor medida algunos de los 3 elementos. Apostar por una financiación flexible y estratégica. Consideramos que esto no es fácil, lo sabemos, ¿de acuerdo? Porque están las dinámicas internas, lo que son los procedimientos administrativos, pero creemos que la flexibilidad en temas de presupuesto, justificación, debe continuar porque la hay, porque somos conscientes y nos ha llegado mediante entrevistas de que existe esa flexibilidad en cierta edad, pero que debería continuar y además reforzarse, sobre todo si la organización subsistente lo justifica en función un poco del escenario, porque yo creo que aquí lo interesante sería que fuera el escenario de implementación, el escenario de conflicto el que llame. Y luego ya por último, ya lo he ido comentando, el incorporar metodologías sensibles al conflicto como la acción sin daño, porque no es la única. Creemos que es necesario, pero no es suficiente, porque creemos que hay que intentar ir más allá de la acción sin daño. ¿Por qué acción sin daño? Porque es la que ahora mismo podemos trabajar, hay una metodología muy concreta, hay un análisis operativo, hay una serie de fases que podemos combinar, las fases de la acción sin daño se pueden combinar de manera bastante fácil con lo que son las fases del marco lógico, en la identificación, el análisis de problemas, de objetivos, el análisis de la estrategia, la propia materia de planificación. O sea, es fácil de cargar, pero nosotros dejamos abierto, por supuesto, la puerta a otro tipo de metodologías que incorporen de manera más intensa ese elemento de paz que creemos que es el elemento todavía más débil. Y nada más, ahora agradezco vuestra atención y quedo a vuestra disposición para preguntas, dudas, etcétera. Sí, muchísimas gracias Lucía y Alfredo por la presentación. Hay en el chat varias preguntas, pero por lo que he visto no están vinculadas a la investigación, son más generales. Tal vez las podemos dejar para el final porque vamos un poco justas de tiempo. Entonces, yo igual aprovecharía para preguntarles a Paco, a Carlos y a Marta una reacción a estas conclusiones y recomendaciones que nos hacen los compañeros del IECA, de qué es lo que os ha llamado la atención, si queréis alguna recomendación que es más prioritaria implementar o cómo poder superar alguna de esas limitaciones. Y luego una breve, pensábamos haber dedicado más tiempo a esta parte, pero igual una breve respuesta o reacción por cada uno de los 3 y luego recogemos las preguntas del chat y algunas otras que puedan ir surgiendo, si os parece. Bueno, me lanzo yo que veo que Carlos y Marta están ahí más discretos. Bueno, enhorabuena por el estudio. Yo he leído rápido, aunque sois colegas del IECA, pero no lo he seguido tan de cerca como me hubiera gustado. Pero sí algunos comentarios. Hay una palabra que se repite mucho, que es que de modo implícito muchas personas y en muchos proyectos aparecen ideas que están ya vinculadas con el triple nexo y que vuestras propuestas van en línea con que eso sea más explícito. Y creo que eso sintoniza mucho con las propuestas de los documentos oficiales del triple nexo, pero pongo énfasis en una cosa que creo que tal vez no ha salido con tanta fuerza y que es tal vez uno de los puntos más fuertes del documento del Comité de Ayuda al Desarrollo, que es
esa idea de los resultados comunes, de los collective outcomes, que es algo que es muy complicado también para poner de acuerdo a humanitarios, constructores de paz y actores de desarrollo. Y que creo que es un reto también para los organismos donantes como el Lankidetza, porque bueno, requiere una coordinación desde el inicio. Vosotros habéis puesto mucho énfasis en el informe los diagnósticos comunes y en compartir eso y en en la planificación se compartan más los diagnósticos por parte de los actores, pero yo creo que eso es tal vez el reto fundamental, definir para la cooperación vasca en este caso, o para otras cooperaciones en un determinado contexto, resultados comunes a los que puedan contribuir tanto actores humanitarios como de desarrollo o de construcción de la paz. Luego es otra idea que, o sea, bueno, pasar de lo implícito a lo explícito y definiendo resultados comunes de una manera más exigente y, por tanto, indicadores, todo eso. Luego, el tema que siempre es complicado para los financiadores, y en este caso para la Anquidetsa, de la financiación flexible. Yo creo que la palabra flexibilidad es una que suele gustar a las agencias humanitarias, pero les da bastante miedo a los donantes, porque flexibilidad puede suponer eso, cierta anarquía en la justificación, todo ese tipo de cosas. Y yo creo que eso es un tema complicado, pero que también el documento del Comité de Ayuda al Desarrollo de 2019 pone énfasis en eso. Y yo creo que sí que, y aunque habrá que concretarlo más, y me imagino que es el reto fundamental del taller de mañana y del trabajo de la Guidetza para el futuro, es cómo adaptar y en qué buenas prácticas basarse, porque hay muy buenas prácticas ya de la cooperación vasca, en este tema para construir los nuevos mecanismos de financiación, que vayan más en línea con el nexo. Yo me quedaría aquí, pero creo que decís muchas cosas, el informe dice muchas cosas muy, muy interesantes y que habrá que ir concretando tal vez mucho más, bueno, cuando haya una lectura más pausada por todos los actores de la cooperación vasca. Gracias. Muchas gracias, Paco, sí. Carlos, Marta. Vale, bueno. Bueno, pues sí, sí, enhorabuena Alfredo y Lucía por el trabajo que es riquísimo, tiene cantidad de ideas y bueno, es pues un trabajo denso y muy sugerente y que solo he podido leer porque nos llegó ayer y solo he podido leer muy por encima. Entonces, mis comentarios son como muy tentativos, ¿no? Bueno, una cuestión que aparece en diferentes momentos y que yo creo que ha apuntado un poco también Paco, tiene que ver con la potencialidad que existe en la cooperación vasca de cara a materializar el triple nexo. Es decir, hay experiencias, hay recorrido en los tres ámbitos, en el humanitario, en la cooperación para el desarrollo y también en diferentes ámbitos que podemos denominar de construcción de la paz, ¿no? Pues en materia de justicia transicional, de protección de personas defensoras de derechos humanos, de justicia de género, de memoria, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay un potencial que está ahí. Bueno, y todo el enfoque de derechos humanos, que aparece en el punto 13, creo que es del informe. Entonces, hay un potencial y hay experiencia. Ahora, yo creo que también otra idea que se puede apreciar transversalmente en el documento es que ese potencial no está suficientemente aprovechado, ¿no? Que hay un margen de mejora para hacer explícito lo implícito, para mejorar en la coordinación, en los análisis sobre conflicto, en los análisis locales, que como decía Alfredo, es algo fundamental, es el punto de partida fundamental, hacer buenos análisis sobre el terreno, etcétera, etcétera. Y yo creo que una de las claves para poder avanzar en la materialización del triple nexo en la cooperación vasca tiene que ver con algo que también habéis mencionado reiteradamente, y es la aplicación de un enfoque sensible al conflicto. Entonces yo inevitablemente he leído eso a la luz de un informe que hicimos en el 2018 en EGOA. Os he puesto el link hace un ratito,
se tituló Estudio diagnóstico sobre la aplicación de los enfoques de sensibilidad al conflicto en la cooperación vasca. Y para hacerlo entrevistamos, bueno, pues a buena parte de las ONGs de Euskadi, también a diputaciones, a la propia agencia, creo recordar que algunos ayuntamientos, y un poco la idea era ver un poco en qué medida se aplica se aplican o se aplicaban en aquel momento los enfoques de sensibilidad al conflicto. Tenéis ahí el link, si os apetece echadle un vistazo, pero bueno, muy por encima lo que detectamos es que había una vaga idea sobre qué es eso de la sensibilidad al conflicto en los diferentes actores, tanto ONGs como instituciones donantes, y por ejemplo era notable pues, bueno, la falta de conocimiento sobre los enfoques, el Peace and Conflict Impact Assessment, el Do No Harm y diferentes herramientas que se han ido elaborando en las últimas décadas al respecto. Se veía también una falta de formación, falta de personal formado en temas de paz, de construcción de paz en las ONGs, así como hay, y se ha avanzado mucho en eso, ¿no? Personal especializado en temas de género, en temas de acción humanitaria, etcétera. Sin embargo, en este ámbito detectábamos una carencia de personal formado. Se comentaba también falta de herramientas, de documentos, de espacios formativos, etcétera. Bueno, comento todo esto porque si queremos avanzar en el triple nexo, tenemos que acompasar el nivel de formación de los actores de la cooperación vasca con cambios, por ejemplo, en las normativas. Es decir, si se introducen una modificación en las convocatorias, nuevos criterios, etcétera, que tengan que ver con una implementación del marco lógico, claro, podemos estar dando un salto en el vacío si no existe la formación, la capacitación en las ONGs en particular a la hora de planificar, hacer análisis, incluso formular proyectos que incorporen el enfoque sensible al conflicto, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo sobre lo que hay que trabajar. Formación, espacios de formación, espacios de materiales, guías, etcétera, etcétera. Y para acabar, una última idea que me surgía cuando leí alguna alusión al tema de la educación en el informe, y luego también Alfredo ha hecho una mención respecto a las violencias. A mí hay una frase que pronunció Jenny Pierce, que algunas conoceréis porque viene mucho por Euskadi, una británica especialista en temas de paz y conflictos, una frase que, me parece muy elocuente. Decía, lo contrario de la construcción de la paz, lo contrario de la paz no es el conflicto, son las violencias. Y yo creo que esta frase tan sencilla nos pone en la base de una reconceptualización de muchas cosas que hacemos y que habitualmente se consideran como construcción de la paz. Es decir, tenemos que pensar no tanto en afrontar conflictos armados, sino afrontar diferentes formas de violencia que se producen tanto en contextos de conflicto armado como en otros contextos. Puede ser violencia de género, puede ser violencia urbana, hay multitud de formas de violencia. Cuando hablamos de construcción de paz, tenemos que pensar con ese foco amplio, digamos, para poder ser sensibles y poder entender esas diferentes formas de violencia. Volviendo a la idea de la paz positiva, y acabo, que mencionaba al principio en mi primera intervención, la paz positiva implica afrontar 3 tipos de violencias. No solo la violencia física directa, sino también la violencia estructural y la violencia cultural. Y esto se enlaza con la educación, concretamente con la educación para la paz. Yo creo que ahí tenemos que hacer hincapié. Hay que incorporar en nuestros proyectos no solo cuestiones formativas, objetivos formativos genéricos, sino un tipo de educación que vaya hacia la construcción de paz, a superar no me sale la palabra. Toda la violencia cultural que posibilita el que se ejerza violencia
y directa o estructural sobre personas o grupos determinados. Formas de lenguaje, pautas de estigmatización de diferentes grupos, etcétera, etcétera. Yo creo que eso tiene que ser también una parcela importante del trabajo que podemos hacer desde la cooperación descentralizada en favor de la construcción de la paz. Eskerrik asko, Carlos. No sé si Marta quieres hacer algún comentario. Muy breve porque veo que estamos con muy poco tiempo y no quiero Gracias. redundar en lo que han comentado anteriormente, pero ha sido muy interesante leer el resumen ejecutivo, no he tenido tiempo de más, Alfredo y Lucía, pero que habéis hecho un trabajo súper detallado y es interesante ver el nivel de detalle al que habéis llegado. Creo que además habéis incorporado un montón de los elementos también que hemos discutido antes de vuestra presentación y creo que ha sido interesante poder escucharos y ver todo el razonamiento. Creo que hay 3 elementos que aparecen en las 8 recomendaciones que me parece que habéis hecho, sí, que creo que entran con mucha fortaleza, ¿no? Que es el tema de la colaboración. Esto, el tema de la flexibilidad, no solamente flexibilidad financiera, sino también flexibilidad en relación a las propuestas, y el tema de la responsabilidad y la responsabilidad compartida entre los diferentes actores. Entonces, en relación con eso sí que me gustaría hacer unos pequeños apuntes. En el tema de la colaboración, es interesante la recomendación que hacéis sobre convocatorias que cubran todo y que se promuevan consorcios o partenariados que cubran todo. Creo que también sería interesante poder analizar la vinculación con otras iniciativas porque para que diferentes organizaciones que no tienen por qué tener experiencia en todas las temáticas sí que puedan entrar a hacer un aporte importante. No hablo, por tanto, del tema de la sensibilidad al conflicto, que creo que esa temática debería ser algo que integrasen todas las organizaciones que trabajan en multitud de contextos, ¿no? Pero sí que me parece importante que se abra la perspectiva y con esa flexibilidad a colaboración con otros actores que ya pueden estar interviniendo y haciendo trabajos muy pertinentes y, por lo tanto, para no repetir un poco la rueda. En el tema de la flexibilidad, estoy muy de acuerdo en que la financiación sea flexible, pero hay un elemento que además de la flexibilidad es muy importante, es que sea multianual, que sea plurianual, ¿no? Este es uno de los elementos también que hemos visto en los últimos años como algo muy importante. Y por último, me ha llamado la atención porque creo que es interesante, ¿no? El punto que levantáis en la recomendación 5 sobre aspectos que guíen la implementación del triple nexo y que se habla del enfoque de género, pero no se habla del rol de los movimientos de mujeres. Y creo que hablando también de la cooperación vasca es un tema muy importante, ¿no? Porque las organizaciones de mujeres y las organizaciones lideradas por mujeres en muchos de estos contextos juegan un rol principal y ahí yo sí que vería algo importante. Y cierro diciendo que sí que es cierto que el nexo es teórico, pero por lo tanto existen un montón de materiales. Por lo tanto, que yo sí que haría una recomendación en no desarrollar muchos materiales diferentes, sino utilizar lo que ya existe e intentar pasar a la acción y a ver cómo podemos hacer que pase. Aquí me quedo. Sí, Marta, muy retadora, muchas gracias. Pasar a la acción. Creo que había alguna pregunta en el chat respecto a eso. Creo que nos preguntaban sobre experiencias prácticas. Tenemos algunos minutos para recoger alguna pregunta del chat. No sé, Alicia, si nos puedes agrupar las preguntas para que nos dé tiempo. Pilar, si quieres te hago un resumen de algunas de las preguntas que nos han hecho. Tampoco tenemos mucho tiempo. Solo un anuncio. Personas de Congo han perdido conexión y quieren las grabaciones de esta sesión. Lo mismo que documentos en francés para poder acceder a los contenidos. Y vamos a las preguntas. Pascal Lufungula nos pregunta, ¿cómo reducir la violencia en conflictos armados sostenidos por multinacionales? Segunda pregunta de Angie Jiménez. Nos pregunta sobre los desafíos de la operativización, un poco que ya está contestado, pero sobre todo, ¿cómo medir el éxito de la integración de estos enfoques? Tercera pregunta
Gebrelassie Kidanu de 4YBeam de Tigray, Etiopía, nos pregunta si el enfoque del triple nexo es un enfoque de arriba abajo, ¿cómo responde a las necesidades de las personas necesitadas? Una pregunta más filosófica. Carmele, de aquí de Euskadi, nos ha preguntado enfoques, pero de alguna manera ya se ha contestado. Y finalmente, otra pregunta de la República Democrática del Congo. Nos preguntan si conocen de financiadores, agencias financiadoras que ya están aplicando el enfoque de triple nexo. Y creo que este es un resumen de las preguntas más importantes que están en el chat. Es que recasco, Alicia. Bueno, son preguntas muy amplias y de distinto tipo, pero no sé, a ver, Carlos, Paco, Marta o incluso Alfredo, Lucía, si os atrevéis con responder alguna de ellas. Yo me atrevo a responder dos. Hay una pregunta de los colegas de la República Democrática del Congo. Hay un grupo de donantes, los donantes en DRC están coordinados y de hecho, si no me equivoco, creo que es la cooperación suiza que lidera la discusión sobre la implementación del nexo. De hecho, hay trabajo en DRC desde hace, por lo menos que a mí me conste, 6 o 7 años intentando diseñar estrategias. Es un país que va bastante adelantado. Y para el colega de Tigray en Etiopía, cómo hacer que sea de abajo arriba. Una de las cosas que hemos visto en la implementación del Nexo era que las coordinaciones regionales entendidas como una zona en un país, son mucho más exitosas en la implementación que los aspectos nacionales que se quedan en una declaración de intenciones estratégicas. Y desde esa perspectiva, desde la perspectiva de regional, con actores regionales y poniendo la población al centro, creo que es mucho más responsable con las necesidades y poniendo a las personas en el centro, que al final es lo que buscaríamos. Y yo puedo contestar también alguna otra muy brevemente. Claro, el nexo tiene que demostrar que es útil en el terreno y eso pasa por que haya evaluaciones que lo constaten y que lo muestren. Y hay ya algunas iniciativas de establecer indicadores y sistemas de monitoreo y evaluación que hagan justicia a los tres componentes del nexo y a la suma de los tres componentes, para que el nexo no sea, como se decía cuando nos enseñaban matemáticas, algo más que la suma de las partes. Y luego hay en algunos contextos, como decía Marta, donde algunos donantes tienen también interlocuciones entre ellos. Nosotros estamos analizando Colombia ahora, que es un estudio de caso muy conocido, y bastantes donantes están tratando de financiar cosas pues, de Nexo. Incluso Naciones Unidas ha incorporado en su plan país el Nexo como un criterio más. Pues yo creo que sí hay cosas moviéndose para demostrar eso, que el nexo tiene utilidad y que representa un cierto valor añadido sobre las intervenciones aisladas de paz, cooperación y tal. Pero hay un tema que es muy relevante y que nos hemos encontrado en alguna misión pues, al terreno, que es la falta de relación entre los actores locales de cada ámbito. Vuelvo a Colombia, la Federación bueno, el grupo de ONGs humanitarias no tiene mucha relación con las muchas iniciativas de paz que hay en el país o con algunos actores pues, de desarrollo. Entonces, yo creo que el fomentar la coordinación entre actores en el nivel local, cuando no haya suficiente coordinación o intercambio de experiencias, pasa por ser uno de los cuellos de botella clave para ir implantando el nexo. Muchísimas gracias, Paco. No sé si Carlos. No, bueno, me he quedado con una fundamentalmente, que es cómo se puede construir paz o afrontar la violencia en contextos en los que hay conflicto promovido por multinacionales, ¿no? Creo que la pregunta venía del Congo. Bueno, hay ámbitos de actuación que probablemente rebasan el marco del triple nexo, pero que también se pueden hacer desde las ONGs que trabajamos por derechos humanos, cooperación, al menos esos dos ámbitos, que tiene que ver con la incidencia política o la denuncia, ¿no? Y eso probablemente no hay que hacerlo en los países que están sufriendo
esa violencia, sino en los países del norte, que habitualmente son los países de origen de esas multinacionales. Hay bastantes experiencias de ese tipo, por ejemplo, en el ámbito de los diamantes, de la comercialización y explotación de diamantes. En el caso de las petroleras también, pues iniciativas años atrás, Publish What You Pay, publica lo que pagas, buscando, exigiendo transparencia a las multinacionales petroleras, por ejemplo, para que, que hicieran públicas las cuentas del dinero que pagaban a determinados países por la importación de petróleo, pero que era un dinero que en muchos casos, Angola, por ejemplo, que yo trabajé en su momento bastante sobre ese país, donde mucho dinero llegaba no al Estado, sino a las élites y alimentando, por tanto, actores del conflicto armado, etcétera. Entonces, exigir responsabilidad, transparencia, etcétera, denuncia pública, esos son otros ámbitos de actuación que probablemente están más allá o no encajan exactamente en lo que llamamos triple nexo, pero que son importantes también. Sí, había antes la palabra pedida, ya no veo que es así, nos estamos ya en la Pilar, hora. ¿Sí? Pilar, hay una última pregunta de Carmele del Comité Español del ACNUR. Pues adelante, sí. Ejemplos concretos de actuaciones en las que se aplique el triple nexo en contextos de conflictos armados y de países de acogida con conflictos latentes de larga duración. Sí, no sé si tenéis algún ejemplo claro, si no, también mañana tenemos todo el día en el que vamos a contar distintas experiencias de terreno, pero bueno, adelante, un minuto. Yo he puesto en el chat una compilación de buenas prácticas en las que se estudian 16 estudios de caso, en los que está Colombia y luego hay algunos países que están en conflicto. No te puedo decir ahora la lista de los 16. Lo que quiero decir muy claramente es que yo no he visto a día de hoy una experiencia que aplique el nexo, ¿sí? Que haya aplicado el nexo durante un tiempo razonable y en todas sus dimensiones en las que se puedan ver todos los resultados. Hay algunas experiencias, por ejemplo, en Camerún, en algunas zonas que me parecen muy interesantes. Hay algunas experiencias, incluso había una experiencia en Afganistán de los últimos desarrollos políticos. Hay varias experiencias documentadas que pueden ayudar, pero creo que de momento todavía estamos en ver cómo todas las piezas vienen juntas para conseguir resultados. Y mira, a mí si me permite rápidamente, lo que hay son muchísimas experiencias de acción sin daño, de sensibilidad al conflicto. De eso sí que encontramos muchísimas experiencias, pero concretamente que la podamos denominar de triple nexo, lo que dice Marta, yo estoy de acuerdo. Pero como sensibilidad al conflicto, incluso hay plataformas, por ejemplo, Sudán tiene una plataforma de conflict sensitivity que está trabajando mucho en experiencias. Por ejemplo, la propia organización donde trabajó Mary Anderson, ¿no? También, o sea que hay muchas, pero sobre todo es sensibilidad al conflicto, ¿de acuerdo? Y una cosita interesante, matizar de la pregunta anteriormente, a la hora de medir la aplicación, etcétera, el tema de los indicadores, ¿de acuerdo? Es muy importante trabajar indicadores, que creo que es un tema que tampoco se ha tratado. Pero a la hora de medir el éxito o la aplicabilidad, es muy importante que nosotros trabajemos tanto los criterios que no sean los clásicos SMART, ¿no? Sino que también trabajar otros tipos de criterios como SPICE o criterios que incorporen derechos humanos. O sea, el indicador es el que te dice el cumplimiento de los elementos del resultado objetivo. Yo creo que eso también sería un tema importante a trabajar. Pero sí hay una cosa que, bueno, gracias, que sí hay que ver que en esa publicación que ha citado Marta, que es súper interesante, de las 16 ejemplos, analiza, digamos, aplicación desde la perspectiva más macro, en una escala país o como poco regional. Y entonces ahí surgen muchos problemas vinculados con la manipulación de la ayuda, con politización, con cosas de ese tipo. En el nivel micro, y vamos, incluso hay alguien en el chat que ha colgado, por ejemplo, es una experiencia que nosotros evaluamos en Colombia del consorcio Mire Plus, bueno, presidido por el Consejo Noruego de Refugiados, pero con otras agencias, donde a través de lo que se llama el componente de recuperación temprana han incorporado cuestiones de nexo, pero a una escala, digamos, no macro, sino más en algunas operaciones humanitarias a escala local y con éxito.
Entonces, creo que hay que diferenciar esos dos niveles del nexo, tal y como lo ven los actores multilaterales políticos a nivel país, incluso con fuerzas militares, y las aplicaciones del nexo en la escala micro, que creo que las experiencias son bastante más optimistas. Muchísimas gracias, Paco, Alfredo, Marta, Carlos, Lucía también por las exposiciones, por todo este debate inconcluso, ¿no? Mañana tendremos también todo el día para seguir profundizando. Yo, así a modo de resumen, un resumen rápido, me quedaría con que el enfoque triple nexo es pertinente, necesario y urgente, ¿no? En un contexto actual con cada vez más necesidades y menos recursos, que es un asunto de todos, no solo de los humanitarios, sino también de quienes trabajan en cooperación y en paz, y que requiere trabajarlo de manera simultánea y de manera coherente. Y aunque falta todavía claridad en qué es la paz, ¿no? Si es la paz grande, la paz pequeña, me quedo con esa frase de Fernando, ¿no? De, bueno, pues esa paz pequeña, igual la que las organizaciones están trabajando en lo local, en lo comunitario, pues es más bien grande, es una paz genuina. Y, bueno, la oportunidad que tenemos como cooperación descentralizada por tener menos presiones o intereses a nivel geopolítico para trabajar en esa escala comunitaria, en esa escala que ahora también hablaba Paco, ¿no? De diferenciar los éxitos en la escala pequeña o la escala macro, y de la oportunidad para ir renovando poco a poco pues, las cooperaciones descentralizadas. Muchísimas gracias por el estudio, por las recomendaciones que nos hacéis, súper interesantes. Tendremos que estudiarlas en profundidad y veremos cómo ir incorporando, obviamente, de la mano de las organizaciones con las que venimos trabajando para ir construyendo juntos, bueno, pues ver cómo vamos a ir incorporando este triple nexo en las iniciativas que estamos promoviendo de manera flexible, de manera continuada, sostenida, y, bueno, parece que hay potencial, así que trataremos de aprovecharlo. Muchísimas gracias a todas por vuestra participación, por vuestros aportes, y mañana seguimos. Hasta la próxima. Eskerrik asko.